Habilitar sala de espera. Buen día, profes. Buen día, Buenas. chicos. Buen día, Sol. Buen día, Matías, que le estoy viendo la cara, el único que puso Buenos días. El único cara. valiente. ¿Y alguien más? ¿Alguien más que está dando la cara? Se ve que Matías fue el único que se lavó la cara, entonces... No, está... estaba prendida la cámara, no por otra cosa, profe. Ah, no fue a propósito. No, fue. Fue sin querer. Bueno, sí. De todas formas, nosotros al ratito ya sacamos porque con todas las pantallas que usamos ya no tiene sentido. A ver. Buen día, Franco. Buen día, Elías. Bien, quería mostrar, compartir. ¿Y cuál de las dos es? Parte 1. Esta. Compartir. Quería preguntarles a dónde había quedado, porque le preguntaba a Julián y no nos acordábamos si habíamos avanzado o no en esta filmina. ¿Están viendo la filmina ya? Sí, la estamos viendo. Sí, profe. Vimos particiones de Linux, donde hablábamos... Creo que ahí habíamos quedado, profe. Ahí. Ah, bien. Me parecía, eso es lo que le decía Juliana, que le parecía que esa parte no la habíamos desarrollado. Bien, pero son dos filminas más que nos faltan, 2 o 3 de esta, y ya comenzamos con la práctica propiamente dicha. Ahí está. Epa, ¿qué pasó? Ah, cierto que esto tiene animación, claro. Bueno, vamos a ir a una estructura general de las particiones en Linux, que ya vimos más o menos en la teoría y vimos, digo, porque me comentaron ustedes que lo vieron con el profe Serna, que tenemos para una partición Linux una estructura fija, determinada, que no es la misma estructura que usa un Windows o que usa otro sistema operativo. Cuando hablamos de una partición de Linux, hablamos de estos sectores que están determinados claramente. El bloque de arranque, que sería la MBR que nosotros mencionamos, y luego de esa MBR viene un superbloque que se llama. Este superbloque contiene dos datos básicos que son un número mágico, que se le llama mágico por, no sé por qué, pero todo el mundo le llama número mágico, la verdad no entiendo cuál habrá sido el motivo, que identifica el tipo de sistema de archivos. Este número mágico está definido por un número que está como una convención que se ha definido de estándares, donde te dice que un número tal es un tipo de sistema de archivos de Linux, otro número es para Windows, para los distintos tipos de sistemas de archivos que utilizó Windows, para Solaris, para Sun, para IBM, para Mac, para distintos tipos de archivos tenemos un número. Entonces, cuando nosotros tenemos una partición, para reconocer qué tipo de sistema de archivos contiene, se lee este superbloque y se lee el número mágico. Y ahí identificamos desde qué sistema operativo, perdón, desde qué sistema de archivos vamos a trabajar o a utilizar. También en ese superbloque, que es un pequeño sector, está la cantidad de bloques que tiene el sistema de archivos, es decir, el tamaño de esa partición. Bueno, luego viene la administración de espacio libre. La administración de espacio libre, si ustedes hablaron en la teoría, es un mapa de bits. Sabemos que Windows y Linux en la actualidad está usando mapa de bits para definir espacios libres. Entonces allí vendría ese mapa de bits donde dice qué espacios están ocupados y qué espacios están libres para guardar nuevos archivos. A continuación está los nodos I, o sea que hay una estructura que contiene todos los nodos de ese sistema de archivos,
Cada uno de esos nodos tiene asociado un archivo, ¿sí? Sabemos que cada archivo está asociado a un nodo I, y cada directorio también tiene su nodo I. Entonces, después del espacio libre vienen los nodos I, luego viene la información del directorio raíz, con todos sus archivos y directorios, y por último, el sector donde ya tenemos los archivos y directorios de los usuarios, es decir, los archivos temporales, los archivos de proceso, los archivos de configuración, los archivos de cada usuario en home. Esa sería la estructura que tiene un sistema de, una partición de tipo Linux. Siempre respeta este formato. Bien, cuando hablamos de particiones, esto creo que también lo deben haber visto, estamos hablando de una división o una unidad lógica de almacenamiento en el disco, ¿sí? Tenemos un disco físico, pero cuando hablamos de particiones, estamos hablando de una división lógica en la que se subdivide el disco. Esa división lógica nos hace creer que nosotros tenemos diferentes discos, pero en realidad estamos hablando de una parte, por eso la palabra partición, una parte del disco rígido, del disco físico. Cada partición puede tener un sistema de archivos diferentes, ¿sí? Podemos tener particiones FAT o NTFS de Windows, podemos tener particiones X2, X3, X4 de Linux, o otras particiones de los diferentes sistemas de archivos, de los distintos sistemas operativos. Cuando hablamos de las particiones MBR, es decir, de un disco MBR o de un disco 2, sí que ya hablamos de que teníamos dos tipos de discos, de tecnologías de discos, ¿sí? Los MBR y los GPT. Ahora nos vamos a basar solamente en las tecnologías MBR. En esa tecnología tenemos 4 divisiones crudas del disco, que son 4 particiones, y se les llaman particiones primarias. En la GPT podemos tener prácticamente una cantidad infinita de particiones, pero en la tecnología MBR tenemos 4 particiones primarias o crudas, ¿sí? Que básicamente el disco reconoce para dividir 4 como máximo. También es lo normal separar estas particiones en 3 primarias y una, esa cuarta, que sería de tipo extendida. Ese es otro tipo de partición, ¿sí? Porque cuando hablamos de particiones extendidas, hablamos de una sola, siempre va a ser una sola, la partición extendida, cuyo contenido va a ser, a su vez, particionado en particiones lógicas. Es decir, que estas divisiones de particiones primarias son divisiones físicas que reconoce y que se guardan en la MBR. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Me pasé? Ahí está. En este grafiquito vemos que tenemos un disco MBR. Fíjense que aparecen 4 particiones. Puedo tener menos, pero como máximo 4. Luego del sector de arranque, que sería el sector MBR, viene la tabla de particiones que indica 4 divisiones. Por eso, ese es lo máximo que un disco MBR puede soportar físicamente. Estas 4 particiones son las que corresponden a cada una de estas particiones. Fíjense que yo puse los colorcitos para que reconozcan que el primer sector contiene información sobre la partición 1, el segundo sector contiene información sobre la partición 2, y así para la partición 3 y la 4. Solamente guarda 4 registros, por eso es que son 4 las particiones que podemos almacenar.
Y la última, generalmente, es la que se puede transformar en una partición extendida. Cuando hablamos de una partición extendida, esa a su vez puede ser subdividida, pero ya no se guarda la información, ya esta tabla no se amplía a más particiones, sino que esta, la última, tiene una estructura de datos que contiene adentro las particiones lógicas que va a tener esa partición extendida. Se le llama extendida. Bueno, bien, entonces se le llaman unidades lógicas a las particiones o unidades en las que puedo dividir a esa partición extendida, ¿sí? Pueden ocupar toda la partición extendida o puede tener varias particiones extendidas. ¿Cuál es la diferencia entre una partición primaria y una partición lógica? ¿Sí? Porque la lógica va a estar dentro de la extendida. Las particiones primarias son esas que yo les planteé recién en el grafiquito, pero pueden contener un sistema de archivo booteable, un sistema operativo booteable. Es decir, pueden tener un sistema operativo con el cual yo puedo encender la máquina. Yo puedo tener en una partición un sistema de archivo FAT, viejito, en otra partición un NTFS, y en otra partición un X4. Ahora bien, en la partición extendida ya no puedo tener un sistema de archivo, sistema operativo booteable, porque ya va a tener particiones lógicas adentro. Entonces las particiones lógicas no pueden cargar un sistema operativo para bootear. Sí puedo tener los archivos guardados de la partición del sistema operativo que desee, pero no puedo bootear desde allí. En cambio, de las particiones primarias sí puedo encender la máquina. Porque la MBR lee de alguna de las particiones primarias los archivos de arranque. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, ¿Alguien? ¿Una aclaración? Bueno, creo que no escuché bien, pero creo que me dijeron que fue todo bien, ¿no? Sí, todo bien, profe. Hablemos de particiones activas. Se le llama partición activa a una sola partición. Una sola partición puede ser activa, es decir, de las 4 que yo tengo, que son primarias, o de las 3 primarias y la extendida, solo uno puede ser activa. Y la activa va a ser aquella con la que yo voy a encender mi máquina y mi sistema operativo. Esa partición activa debe contener un sistema de archivos, obviamente, y debe contener un sistema operativo booteable, es decir, los archivos de arranque de un sistema operativo. Además, solo puede ser una, solo una, ay, me faltó una T acá, en la tabla de particiones se marca como activa. Esa partición activa puede ser intercambiable, y eso se logra a través del gestor de arranque. El gestor de arranque es ese pequeño software que está cargado previamente antes de bootear el sistema operativo. Está cargado en una memoria no volátil, ¿sí? Como por ejemplo una memoria ROM o una memoria flash, donde yo cargo esas instrucciones de arranque y le digo al sistema, a mi máquina, ya sea en la BIOS o en la UEFI, cuál es la partición que tiene el sistema operativo booteable. Por lo tanto, ese gestor de arranque es prácticamente el segundo paso antes de encender el sistema operativo. Este gestor de arranque son programas que dan la opción al usuario para seleccionar los múltiples sistemas operativos que puedo tener instalados en el disco. Ustedes habrán escuchado de group
o Lilo, ¿sí? Si ustedes tienen un gestor de arranque, es porque primero tienen varias particiones. Y segundo, este programa me permite elegir con varios sistemas operativos booteables. Yo básicamente tengo un group donde me pregunta cuando enciendo la máquina si quiero encender con Windows, si quiero encender con Linux, por ejemplo, porque tengo dos sistemas operativos booteables. Cada vez que enciendo la máquina, el group me pregunta, ¿usted desea iniciar con Windows, con Linux, y me da la opción de cambiar esa partición activa. Esa partición activa queda marcada por defecto, si yo no elijo nada, queda marcada por defecto, pero si yo en ese momento del inicio quiero cambiar de partición para bootear, me permite elegir. Si nosotros no tuviéramos ese gestor de arranque, básicamente no podríamos intercambiar un sistema operativo de otro, el booteable. ¿Por qué? Porque siempre la MBR tiene marcada una como activa. Una de esas particiones solamente puede ser la activa. El gestor de arranque me permite elegir entre esas particiones y decidir cuál será la activa en ese momento. ¿Sí? Vamos un poquitito más. Y se me acabó la filmina. Esperen que cierro aquí. Y abrimos la próxima. Esto es lo que está cargado de la clase pasada. A la próxima filmina, que sería de la clase de hoy. Y vamos a partir. Profe, una consulta. Había unas cosas, puede ser que no estaba todo esto en el libro. Sí, toda la parte de UEFI y MBR no está en el libro porque nosotros no lo habíamos incluido en la temática de la materia en ese momento. ¿Sí? A partir de este año hemos incluido ese tema. Entonces eso lo van a tener que sacar de las filminas. Genial, profe. Gracias. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado en el libro está basado en MBR. ¿Profe? Sí, Sol. Le hago una consultita rápida. Dale. No de esto. ¿Sabe más o menos cuándo va a ser la fecha del tercer parcial? Tengo más o menos la fecha, pero déjame que me fije en el calendario porque la última semana de clases... ¿Cómo se me abre el calendario? Es la del 15 de noviembre, si mal no me falla la memoria. ¿Qué pasa? Creo que con ustedes tenemos el lunes 15 de noviembre. No sé si me está como trabado mi calendario. Sí, pero es lunes 15 de noviembre. Bueno, pero no puedo pasar de mes. Ay. ¿Qué pasa? Sí, se debe haber... ¿No te quedaste sin internet, sería la Sandra? fecha. Tengo que ver la planificación, pero sería o la fecha de recuperatorio o la fecha de coloquio. Yo tenía planificado que el 1 de noviembre tomáramos el tercer parcial. ¿Ustedes qué requerimiento tienen con respecto a esto? ¿Solamente la fecha o tenían alguna condición porque rinden algo? Porque la verdad que van a rendir algo, seguro. Seguro. Primero rendimos análisis matemático práctico. El primero. Sí, podemos negociar con la profe de hacerlo el 2, el día siguiente, porque a esa altura ya vamos a haber liberado el teórico y nos toma ahí. Ajá. Y el sábado 6 tenemos un parcial de paradigmas de programación, y ya el 15 me parece que se va. Habría que ver No. operatorios y demás. Olvídense del 15 porque yo tengo que tomar recuperatorio y tengo que corregir los parciales. Tenemos que corregir parciales. Por lo tanto, una semana seguro que necesitamos para corrección. Además, tenemos que tomar coloquios.
Por eso yo había pensado el primero o antes. O sea, hay clase En de el práctico, también, ¿no? en el práctico de coloquio, En el práctico y coloquio también. No sé cómo lo vamos a implementar este año, pero tengo que hablar con la profe Serna y con la jefa de cátedra, porque el año pasado tomamos... ¿Vos estabas, Juli, en los coloquios? la profe del teórico nos dijo que el coloquio, perdón, nos dijo que ella nos iba a dar una unidad y bueno, y nos iba a tomar la unidad que ella nos Claro. asignara. Bien. Al menos así en el teórico, no sé si el Sí, eso es lo que tenemos que hablar con la cátedra, porque no sé bien cómo lo vamos a implementar este año, pero que coloquio del práctico va a haber, sí, porque el coloquio solamente va a ser para aquellos alumnos que aspiren a la promoción, obviamente, ¿no? Aquel que tenga la regularidad no rinde coloquio porque va a ir a examen final. Entonces, solamente serían aquellos alumnos que sacan promedio de 8. El tema es que justamente por eso les digo, el parcial tiene que ser o el primero, que sería la última fecha, o el 25 de octubre. El parcial, el tercer Yo por parcial, mí no tengo drama ahí, fecha por sí. El 25 creo que no tenemos nada, profe. bien. no hay Ustedes nada. deberían ir, Puede ser el 25. bien. El tema es que nos quedan 3 clases, sí, para el 25. A mí me hubiera gustado hacer un repaso. La otra opción sería que... No, no son 3 porque en clases, esa porque el fecha siempre lunes estamos 11, hacia la... Sandra, hola, Ah, tenés razón, el Juli, el 11 lunes 11 es es feriado, feriado. sí, Sí. sí, bueno. La otra opción sería que el 25 yo les dé clase y les tome, qué sé yo, por ejemplo, una tarde, un día a la tarde, para no perder el 25 como día de clase, porque no sé si llegamos a El ver sábado, todo lo que tiene que no entrar. sé. Si no, el sábado a la No sé si mañana. prefieren sábado de la mañana. ¿Vos preferís Yo me puedo, el sábado que día de semana a la tarde, Juli? Sí, creería que sí, porque es un Bueno, de ratito, todas formas, y a la tarde se me complica más con el niño. bien. Pero De igual ahí todas estamos formas medio tendríamos que... justo con los chicos que rindan el primero. Que rindan el 30 y que rindan el primero otra es lo mismo que le pagamos la semana. Sí, eso es cierto. Sí, 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 la verdad que, bueno, tendríamos que ir poniéndose de acuerdo ustedes. El primero va a ser digamos, lo máximo, chicos. ¿No? O sea, no puede pasar del primero. Recuerden que tenemos que tomar recuperatorio, que va a ser el 15, y el coloquio, que va a ser o al revés, el 20, ¿cómo sería? el Porque me sábado imagino 30 que el les queda colegio es cómodo, después del profe. recuperatorio. Igual, El si 6 podría ser el el 6 sería el recuperatorio coloquio. y el Ah, 15 el coloquio, quizás. bien, bien, bien. Claro, necesito el recuperatorio para los que quieren levantar nota. Así que sí o sí, el primero y el 6 van a ser. Perdón, no sé si primero, pero ya me perdí. Y por ahí Lunes no les queda primero. cómodo por la cantidad de Sí, clases. el 8, Y si los no chicos, el 6. El 8, perdón, sería. Me estoy fijando mal en las fechas. El lunes 1, el parcial. O antes. y no les queda cómodo a los chicos del sábado Y el 30. lunes 8, el recuperatorio. Pasa que No rendimos hay análisis matemático, Mati. Entonces está complicado. Ah, bien. otra Está fecha. Y bien, el pero está 15 ya todo sería el complicado. jueves. Sí. Por Sí, eso, ya porque sé, está pero como muy ajustando si tienen por ahí el sábado, Así que domingo bueno, libre y ustedes vuelven el vean, lunes. si no es el lunes sí, es que es eso, o es el primero o es el primero, ¿qué 25. otro día podrían, que no sea ese lunes anterior, porque ese lunes anterior lo necesito para clase? ¿Mm? No vamos a seguir
bueno, hablando mucho de esto, más bien qué les conviene más, que no sé si no es el lunes primero, y no hay problema, Juli, si vos por la tarde no podés, porque ya van a ser menos alumnos en el parcial. Bueno, no, igual vemos y nos acomodamos, sí. Si no pueden sábado. Profe, yo, ¿cuándo dijo sábado? ¿Sábado cuánto? yo miércoles a la tarde y jueves a la tarde puedo. Profe, sábado a la tarde llega a tomar, ¿no? ¿O es una clase de lo que está hablando? Está medio trabada, me parece. ¿Cómo? Sí, porque se le traba y me Oye, Creo que sí, corta la cámara porque se te escucha medio mal, se ve que es el internet. ¿A mí o a...? Yo te escucho a destiempo a vos. A usted, Sí, profe. sí, yo no escuché a nadie. Así, ¿y ahora? Sí, ahora se la está sí. escuchando bien. Bien, sí, corté la cámara. Bien, no escuché nada de lo que me dijeron. Lo que sí les dije fue que traten de organizarse ustedes, si no es el primero, qué día anterior puede ser a la tarde. Pero que no sea el lunes 25, porque ese lunes 25 lo necesito para clases. Pregunta, ¿hay alguna posibilidad que adelantemos, que si los chicos están muy complicados, adelantar una clase un sábado? Adelantar. Claro, Sí, ese es un compromiso que prefiero tomar. Va, o sea, yo no tengo drama, a mí me da lo mismo, pero yo si los chicos están muy complicados. Pero el profe, si no llegamos, estamos muy complicados, va, no sé, capaz los chicos me odien por lo que voy a decir, pero yo quiero llegar bien y ver todos los temas de la materia, ¿no? Y tomar el feriado como no feriado y asistir a clase y después terminar la clase y ir a dormir me sirve. Claro, pero a mí los feriados me gustaría tomármelo. Yo les propongo sí adelantar una clase, entonces en una semana, la semana del feriado, quizás dar clases algún día. Claro, Sí, podría ser, profe. De sí, a la última, como venimos haciendo. La venimos teniendo, qué sé yo, clase de consulta a la tarde, los miércoles, los viernes. Un Sí, ratito nos juntamos y listo. Y queda. bien. Entonces esa semana del feriado vamos a dar la clase, ya organícense ustedes, si puede ser miércoles a la tarde o jueves a la tarde. Bueno, Total, Juli, no hay problema que no estés. Bueno, vemos cómo nos organizamos. ¿Sí? Elijan ustedes porque a mí los 2 días me da lo mismo. Bárbaro, profe. Quedamos así entonces, ya ganamos un Perfecto. día y Perfecto. podemos, entonces queda el 25. quedaría para el 25 el parcial. Bárbaro. Y llegamos con lo que llegamos. Bien, empecemos entonces con la clase de hoy. Miren, media hora para ponernos de acuerdo. Continuación. No sé si elegí la filmina correcta. Sí, ahí está. Bien, vamos a empezar con el proceso de particionar, ¿sí? Cuando hablamos de particiones, ahora vamos a pasar directamente a cómo particionar un disco en Linux. Vamos a ver el comando fdisk, el comando mkfs, que es el que me permite formatear una partición, el comando mount, que nos permite, y un mount, montar y desmontar una partición. Y cuota de disco no la prepare. Bueno, ya vemos. No creo que lleguemos tampoco. Bien, vamos al proceso de particionar. Generalmente en estos tipos de discos MBR se utiliza una herramienta, una utilidad, una aplicación llamada fdisk, que es una utilidad o herramienta basada en texto, ¿sí? Así como nosotros nos manejamos con Linux, con ese modo texto, es lo que vamos a ver cuando ejecutemos el fdisk. Está guiada por menúes, pero los menúes son muy rudimentarios, así con las letras o números. Esta utilidad lo que nos permite, lo que hace, es crear, modificar o eliminar particiones del disco a través de manipular la tabla de partición. Con esta utilidad estamos llegando a esa pequeña tabla de 4 particiones y estamos tocando a esa partición, perdón, a ese sector,
a través del FDisk. El FDisk tiene una sintaxis que es la opción, que es optativa, y colocamos el nombre del dispositivo. O al revés, colocamos la opción y si ponemos la opción no hace falta poner el dispositivo. Generalmente cuando nosotros no sabemos cuáles son los discos que tenemos o particiones que existen en nuestro disco, se utiliza el comando fdisk-L. Entonces eso nos muestra todos los discos o particiones existentes en nuestro sistema. Por ejemplo, si queremos trabajar con un disco específico, tenemos que poner el nombre del disco, del dispositivo, ¿sí? fdisk/dev/sdb. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cuáles eran los nombres de los discos? SDA, SDB, HDDA, HDDB, HDDC, SDBC, y así, de acuerdo a la cantidad de discos que tengamos, y de acuerdo al tipo de disco que tengamos. Esa utilidad de fdisk me permite trabajar sobre algún dispositivo, algún disco en particular. Luego de creadas las particiones, si nosotros no queremos reiniciar el sistema para que lo reconozca, se utiliza otra aplicación, otra herramienta que se llama partprop, que lo que hace es leer la tabla de particiones en caliente, que sería, ¿sí? Sin tener que apagar la máquina y volver a encenderla para que la reconozca. Vamos a ir entonces ahora al comando fdisk. Déjenme ver si formatear es la otra. Vamos a ir a la máquina virtual. Para trabajar con este tema, nosotros vamos a tener la máquina virtual. Fíjense que yo no abrí la máquina virtual, porque lo primero que voy a hacer es crear un disco virtual. Si ustedes tienen un disco duro físico, lo van a tener ya conectado en su máquina. Pero si ustedes trabajan con máquinas virtuales, vamos a poder crear un disco como si compráramos un disco y lo hubiéramos conectado físicamente. Acá tenemos en nuestro almacenamiento un disco de tipo controlador SATA. ¿Sí? No están viendo nada. No, Perdonen. Me di cuenta ahora cuando me dijiste, profe. Ahí está, compartir. Yo abrí la máquina virtual, ¿sí? Pero no, abrí el VirtualBox, pero no abrí ninguna máquina virtual. Generalmente uso el Ubuntu o 2K1 para ustedes. Vamos a usar la del Ubuntu. Y todavía no se ve, Sandra. Seguimos viendo las filminos. Ay, no me tomo. Porque ya está, ya sé por qué. Pero, che, no me da. No me elige. Bueno, pongo una y después comparto la otra, porque no, es como que no las puedo hacer andar a las dos. Algo me está fallando a mí, me está fallando porque me estaba costando abrir el calendario. Bueno, entonces, ¿ahora sí? Sí. Bien. Tengo el VirtualBox abierto. Tengo mis máquinas virtuales que tengo creadas. Voy a usar una de ellas, por ejemplo la del Ubuntu, y voy a ir a almacenamiento. Si acá vemos en el almacenamiento, yo tengo un solo disco, de tipo SATA, que sería un disco duro, que es virtual, por eso se llama VDI. Si tuviera un disco físico, sería una unidad normal, que no sea un disco virtual. En este caso la etiqueta se llama Ubuntu, porque me la creó al disco cuando yo creé el sistema operativo, cuando creé la maquinita virtual para trabajar. Vamos a ir a almacenamiento, vamos a poner botón derecho, media lenta, vamos a ir a almacenamiento, y fíjense que me aparece ese disco que yo tengo creado. Voy a hacer clic en el controlador SATA y voy a ir a esta opción que me dice añadir disco duro. Obviamente un disco duro virtual. Voy a añadir y me va a permitir crear un disco duro o añadir una imagen de disco.
Yo ya tengo discos creados, pero no voy a todavía usar eso. Voy a usar uno de estos, pero en realidad les voy a mostrar cómo para crear. Vamos a crear. Me permite elegir qué tipo de disco duro virtual voy a usar. Fíjense que el VDI era el de VirtualBox, pero yo puedo crear otros tipos de disco. El VHD es el genérico, o un Virtual Machine Disk, que también es otro genérico para otros sistemas operativos. Elijo el tipo de disco, pongo el próximo, le digo si es reservado dinámicamente o de tamaño fijo. Generalmente el dinámicamente es el que utilizamos. Fue lo mismo que cuando nosotros creamos la máquina virtual, que nos fue preguntando cómo iba a ser el disco. El mismo sistema, la misma forma de preguntas. Voy a Next, próximo. Acá le voy a dar el tamaño y el nombre. Fíjense que me aparece un Lubuntu 3 por defecto, pero yo puedo cambiar el nombre del disco aquí. También puedo cambiar el tamaño. Me dice como por defecto de 10 GB, pero yo puedo reducir el tamaño de ese disco. Y luego le pongo crear. ¿Sí? Y automáticamente me va... Aparece como máximo 2 terabytes por lo que habíamos visto en la clase pasada. Exactamente, porque es un disco de tipo MBR. ¿Se acuerdan que les había dicho que hasta 2 terabytes era posible de crearlo? Y que más de 2 terabytes ya teníamos que tener una tecnología UEFI y GPT. Bien, entonces, yo voy a cancelar, no voy a crear, porque yo ya tengo muchos discos y tengo un problema con la cantidad de discos que tengo creados, pero voy a cancelar. Y voy a elegir, me va a aparecer acá en esta lista, el disco creado. Y voy a usar este disco, Lubuntu 2. Es un disco pequeño de 5 GB, pero podría elegir cualquiera de estos. No los uso estos, ya después les voy a contar, ese es el problema, Juli. Todos estos discos tienen demasiados usos y me aparecen todas esas, todos esos dispositivos loop. Sí, sí. Entonces elijo este disco, que yo ya lo creé antes, pero les va a aparecer a ustedes el disco que crearon recién. Lo selecciono y fíjense que ahora tengo 2 discos dentro de mi almacenamiento. Acepto y ahora aparece SATA 0 y SATA 1. Al tener este disco es como si yo hubiera comprado un disco y lo he conectado a mi máquina y ya tengo 2 discos físicos, como si fueran físicos en mi sistema. Ahora sí puedo arrancar la máquina virtual. Esperemos que me funcione, porque cuando yo ya no arranco antes del Zoom, el Zoom consume demasiados recursos y como que me deja tambaleando todo lo demás. ¿Ustedes están viendo que está arrancando la máquina virtual? Sí. Sí, bien. Quiero ver si puedo ahora compartir todo. Creo que ahí está compartiendo todo, profe. Ah, porque yo puse compartir toda la pantalla, por eso. Con razón no me dejaba elegir las dos. Esto es lo que yo quería hacer. Ahora sí. Gracias. ¿Viste cuando no te das cuenta de por qué? Yo quería elegir toda la pantalla y aparte una más. Y digo, no me deja, no me deja. No me di cuenta. Bien, comento esto de Loop Device. Si les aparece a ustedes dentro de los dispositivos el Loop Device o /dev/loop, es un archivo que se crea como dispositivo virtual que nos permite acceder a los ficheros que se crean, los archivos que se crean como dispositivo de bloque, y estos son los que guardan las imágenes de los discos virtuales. Por eso van a ver en algún momento que les puede aparecer
unos discos que se llaman /dev /loop. Loop 1, loop 2, loop 3. Como yo tengo tantos discos y tantos dispositivos creados, le contaba a Juliana que tengo un loop 19, o sea que tengo 19 dispositivos ahí molestando. Pero son como si fueran los controladores de los discos que voy creando. Bien, volvemos entonces a la máquina virtual. ¡Uy, qué lentitud! A ver en el chat, mientras tanto. Entonces quedaría el 25, profe. Sí, sí, Gabriel. El 25 quedaría el parcial. Abro la terminal. Vamos a ver el comando fdisk. Fdisk. Con el "-L", que les dije recién, nos va a mostrar todos los dispositivos que yo dispongo en mi sistema. Enter. Uy, esto está para atrás. No me estaría respondiendo. Ahí está. Ah, perdón. Bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Tienen que entrar como root. Ah, muy bien, muy bien. Entré como un usuario común. Tengo que entrar como root. Entonces voy a poner sudo fdisk -L. Me pide la clave. Y ahí me muestra los dos discos que yo tengo. Si yo hubiera hecho el fdisk antes de haber abierto la máquina virtual, me hubiera aparecido solamente este disco, ¿sí? El SDA, que es el primer disco. Este SDB es el segundo disco que acabo de crear. Fíjense que no aparece la etiqueta que yo le puse. En este se llamaba Lubuntu y este se llamaba Lubuntu 2. No me aparece esa etiqueta, me aparece como el nombre del dispositivo SDA, SDB. Si yo creo un tercer disco de tipo SATA, va a ser un SDC, y SDD, y SDE, y SDF, de acuerdo a la cantidad de discos que yo voy a ir agregando. El tamaño va a ser del tamaño que yo lo definí. En este caso teníamos 15 en el primer disco, y fíjense que el segundo disco es de 5 gigas. Pero fíjense la diferencia. Acá me aparece que yo en ese disco tengo una partición que comienza y termina en ciertos sectores, la cantidad total de sectores y el tipo de sistema de archivos que yo tengo. Como esta partición que yo estoy usando es la que me creó Linux cuando yo creé la máquina virtual, es una partición de tipo Linux. El ID es el número mágico, es ese número que identifica qué tipo de sistema de archivos tengo allí. Es el 83. Siempre el número 83 corresponde a Linux. Entonces, acá yo tengo toda la definición del disco y la partición, la única partición que tengo. Fíjense que se llama SDA1, o sea, la partición 1. Pero en este disco nuevo, lo único que tengo es el disco. No está particionado, porque no me dice cuántas particiones tengo, ni cuántos sectores, ni dónde comienza, ni de qué tipo de disco es. Es un disco virgen que no tiene ningún tipo de tratamiento, solamente está conectado. Entonces vamos a trabajar con ese disco, que sería el disco nuevo que vamos a crear. Bien, para trabajar con el disco, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos... Profe, sí. A mí me aparecen 11 loops, o sea, ¿por qué puede ser si yo solamente le he agregado ahora con usted? Bueno, el loop, fíjate que, vuelvo a la filmina, a ver si la puedo poner acá. Fíjense, acá. ¿Están viendo esto ustedes? No, ¿no?
en la Filmina? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. En las máquinas virtuales, solamente van a ver estos loop device en las máquinas virtuales, ¿sí? Es un dispositivo virtual que permite acceder a un fichero como un dispositivo de bloques. Cuando nosotros creamos archivos swap, también eran ficheros de bloques. Eso, por ejemplo, podrían ser algunos de los loops que tenés. Si tenés algún disco ya creado previamente que te haya creado tu máquina virtual, también está relacionado con esos loops, porque vos los vas a llamar de una forma, pero en realidad la máquina virtual los conoce como dev/loops. Entonces, todos los discos que vos tengas de tipo, perdón, todos los ficheros que vos tengas de tipo bloque van a estar representados allí. Perfecto, Por eso profe. es que, ¿eh? Debe has ser hecho de los... muchos de los archivos swap. Eso. Sí, sí, sí. Porque son áreas de almacenamiento de tipo bloque. Bueno, volvemos a la máquina virtual. Entonces, tenemos creado este disco, que es un disco pequeñito, pero lo voy a trabajar igual. Fíjense que acá tengo la opción, el fdisk con la opción, pero esta forma de trabajo va a ser ahora fdisk, perdón, sudo primero, fdisk, no le ponemos opción, pero sí le ponemos el dispositivo sobre el cual vamos a trabajar, /dev /sdv, que es el nombre del segundo disco. Y me aparece algo como lo que sigue. Los cambios solo permanecerán en la memoria. O sea, todo lo que vamos a trabajar sobre la tabla de particiones de este disco va a estar en memoria hasta que nosotros le demos el comando que lo va a escribir. O sea que no tengan miedo de romper nada porque todo lo que trabajemos va a ser en RAM. Cuando le demos el comando de guardar todo, toca la tabla de particiones del disco. ¿Sí? Me dice que el dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida porque es un disco crudo, virgen, como les decía, y ahora vamos a empezar a trabajar sobre ese disco. Para saber qué cosas podemos hacer, tenemos un menú de ayuda y me dice que apriete la tecla M para poder abrir ese menú. Pongo M y me dice, fíjense qué intuitivo que es como el Linux, como el modo comando de Linux, ¿sí? Solamente números y fondo negro y letras blancas, nada más, no tenemos ningún menú gráfico ni nada por el estilo, pero por eso es muy usado esta utilidad porque permite levantar desde cualquier sistema. Bien, vamos a trabajar con la general, ¿sí? Sobre todo. D borra una partición, F mayúscula lista el espacio libre no particionado, L lista los tipos de particiones conocidas o de los estándares, N añade una nueva partición, que va a ser lo que vamos a hacer, porque como no tenemos nada, tenemos que crear una partición. Cuando hemos trabajado, la P me muestra la tabla de particiones, es decir, que me va a mostrar lo que hice. La T cambia el tipo de partición, si yo le pongo un tipo por defecto, cuando lo creo, la puedo cambiar a otro tipo, que sería de otro sistema de archivos. La B la verifica, y la I me imprime la información. Cuando hablamos de imprime, significa guarda. Ahí vamos a guardar, con la I. Para guardar y salir, la W, y la Q para salir sin guardar. ¿Sí? Acá podemos trabajar con las particiones GPT, DOS, SAN, etc. Bueno, vamos a bajar un poquitito más. Tenemos que elegir una de estas opciones. La D no lo podemos elegir porque no tenemos ninguna partición, así que lo que vamos a hacer es añadir una nueva partición con la letra N. Aprieto N, no sé si no se ve desde acá, espérenme un segundo, a ver si puedo bajar un poquito más. No, tengo que poner N
y le pongo Enter. Ay, me tomó cualquier cosa, perdón. N, Enter. Y ahí me dice, esperen que voy a ver si puedo subir la pantalla un poquito. ¿Se ve ahí? Sí. Cuando apreté Sí, sí, N, me dice que puedo tener dos tipos de particiones, primaria o extendida. Entonces, ¿cuántas primarias podía tener? 4. Tengo 4 libres. Y extendida, que puede ser un contenedor para particiones lógicas. Vamos a crear una partición primaria. Por eso pongo P. Le doy Enter. Y me dice, la partición 1 a la 4. Por defecto, si yo le doy Enter, me toma el valor 1. Generalmente, las primeras particiones, como les dije, son las primarias, y la última, que sería la 4, sería la extendida. Entonces vamos a ponerle el 1. Me dice que el primer sector va a ser 2048 en adelante. Yo le dejo el valor por defecto, le puedo poner Enter, o puedo escribirlo al 2048, ¿sí? Es lo mismo. Y me dice, ¿cuál es el último sector que va a tener la partición? Generalmente me dice que ese valor de 10.485.759 sectores es el valor máximo que puede tener esa partición, que sería prácticamente todo el tamaño del disco. Pero yo le voy a dar un tamaño mucho menor. Por ejemplo, voy a poner tamaño, ¿sí? En vez de usar sectores, voy a usar tamaño. Entonces le voy a decir que esa partición tenía 15 gigas, le voy a poner más. ¿No tenía 5? ¿Por favor? Ah, tenés razón que esta tenía 5, menos mal que me dijiste. No tenía 15, esta tenía 5, tenés razón. Vamos a ponerle 1 giga. Ahí está, a ver si me lo toma así. Bien, fíjense que me la tomo, crea una partición 1 de tipo Linux y de tamaño 1 giga. Pongo el signo más, el 1 y la G. O podría haberle dado con K, con mega, con tera, ¿sí? Entonces, ahora yo ya creé una partición. Vamos a ir de nuevo a la ayuda para ver cómo era el tema de ver lo que hice, y con la P muestra esa tabla de particiones que acabo de modificar. Le pongo P, pongo Enter, y ya me aparece el disco SDB, pero me dice que ya tengo una tabla de partición con una partición de tipo Linux de 1 giga, ¿sí? Fíjense que ya está creada la primera partición. Voy a crear una segunda partición, o sea, otra vez N. Fíjense que ya no me dice que tengo ninguna, sino que tengo una, y me quedan 3 libres. Por lo tanto, le voy a poner la P, otra partición primaria, y el valor ya no es de 1 a 4, sino de 2 a 4. Voy a ponerle que la partición va a ser la número 2, Enter, y el valor empieza desde donde termina la primera. Le pongo Enter para no tener que escribirlo, pero el último sector también la voy a dejar de 1 giga, más ay, le puse Enter. Bueno, es un cambio. La voy a borrar, ¿sí? Voy a hacer la P para ver qué es lo que me grabó. La partición 2 la voy a borrar, voy a hacer una D y la voy a borrar a la 2. Voy a volver a poner P y me muestra una sola. Ahora sí voy a poner N, 2. ¿Qué puse? Ah, perdón, me equivoqué. P, 2. Sector predeterminado, y voy a poner más 1 giga. Me equivoqué de tecla y le mandé un Enter en vez de... Y ahora sí pongo de nuevo P, y fíjense que me aparecen 2 particiones, SDB1, SDB2, de 1 giga cada uno, de tipo Linux. Por defecto me las crea de tipo Linux, porque estoy justamente ejecutando desde Linux. Profe, ¿Sí? si cuando está creando pone, por ejemplo, el número 1, o sea, ya la tiene creada la partición, ¿qué pasaría?
Me dice que estoy fuera del rango de posibilidades o algo así. ¿Querés que probemos? Vamos a poner n, una nueva, de tipo primaria, y le voy a poner valor 2, que ya existe. El valor está fuera del rango, ¿sí? Me vuelve a pedir el número. Si yo me equivoco, no la pisa. ¿Mm? Bien, bien. Entonces le voy a poner una tercera. Otro giga más. Perdón. Entonces ahora imprimo y ya tengo 3 particiones de tipo Linux y de tipo primaria. No me aclara acá, pero yo ahora cuando cree la extendida se van a dar cuenta de que aparece diferente. Voy a crear la nueva, N, y me dice una libre, que puede ser primaria o extendida. Le voy a poner E. En este caso voy a crear la última como extendida. Y ahí tengo, se ha seleccionado la partición 4, ni me pregunta ya, porque es la 4. Como no tiene más opciones, no me da el número para elegir. Y me dice que el valor predeterminado es ese, yo le pongo Enter, y le voy a dar como que toda la extendida, perdón, todo lo que resta va a ir para la extendida, por eso le pongo Enter directamente. Y fíjense que me dice tipo Extended y de tamaño de 2 GB, lo que quedaba. 1, 1, 1, 3, más 2, 5. Vamos a ver con la P, la impresión de la tabla de particiones, y fíjense que me aparece 3 particiones Linux y una extendida. Con la partición extendida yo no puedo trabajar directamente, tengo que crear particiones lógicas dentro de la extendida. Entonces vuelvo a poner N, si es necesario crear lógica. ¿Cómo lo borra, profe? ¿Una protección? La borro con la opción D. Si no te acordás, M, y ahí decimos, D, borra una partición. ¿Sí? Yo puedo poner el menú M en todo momento para ir recordando qué letra utilizo para cada cosa. Ponemos D más la ruta, o sea, más el dispositivo. Claro, el nombre de la partición. En realidad no, la ruta no, el número nada más. Fíjate, si yo pongo D, me pide qué número, la 1, la 2, la 3 o la 4. Profe, gracias. ¿Sí? ¿Y ahora cómo hacemos? Tengo que borrar alguna. Vamos a borrar la 2. Con la P vamos a ver qué quedó. Me quedó la 1, la 3 y la 4. ¿Sí? Después voy a crear la 2 de nuevo, total no me hace falta. Lo que sí voy a hacer es crear una partición lógica, donde va a estar dentro de la extendida. Entonces voy a poner N, y fíjense que la opción me dice que ya primaria no tengo libre. Sí, tengo libre la 2. Bueno, vamos a poner una lógica de tipo L, y me dice, la numeración empieza por 5. ¿Sí o sí? Pongo L, la partición lógica va a ser desde ese número hasta 1 giga, más 1 giga, y vamos a poner otra lógica. Fíjense que ya no me da la opción de extendida. Y le voy a decir que el sector 1, Enter, y ahora imprimo lo que me quedó, y me dice, la 1 es primaria, la 2, la 3 es primaria, la 4 es una extendida, ¿sí? La 5 y la 6 son de tipo Linux, pero están dentro de la extendida, porque todos los valores que comienzan con 5 y 6 es porque están dentro de la 4. Los valores que toman las particiones de la 1 a la 4 son las primarias, digamos, y si la cuarta es extendida,
empieza con 5, 6, 7, 8, 9, todas las... acá sí ya puedo particionar hasta 15 particiones lógicas. ¿Mm? Entonces ya tengo particionado mi disco en esas particiones primarias y lógicas. Voy a crear la 2 que me faltó para ocuparla también, la partición P, y voy a decirle desde acá hasta 1 GB. Me quedó... No me quedó espacio. 1, 2, 3, 4, 5. A ver cuánto me quedó. Mil sectores. No, tampoco. Ah, no me quedó espacio. No, porque ocupé todo para la partición extendida. Bueno, entonces, Claro, la tendrías que haber hecho un poquito más chiquita. sí, no me di cuenta. Bueno, ¿y ahora cómo salgo? Ajá. Ahí está. Bien. Vamos a M. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Listar los tipos de particiones conocidos. Yo puedo ver, aparte del número 83 que corresponde a Linux, yo puedo ver con L la opción de todos los tipos de particiones que puedo crear. Si yo le hubiera puesto... perdón, ¿cómo cambiarlo? Ahí está, me olvidé de esa parte. Si se fijan acá en el 83, ¿dónde está el 83? Acá. Acá es de tipo Linux. Y el 82 es de Linux Swap. Si nosotros, por ejemplo, en vez de usar un archivo, como hicimos la otra vez, creamos una partición para tipo swap, tenemos que cambiarle el número mágico a esa partición para que aparezca como 82 y me lo reconozca como un archivo de tipo, como una partición de tipo swap. ¿Se acuerdan que Linux permite tener particiones swap o archivos swap? O cualquiera de los otros, ¿sí? Para Xenix, un sistema operativo re viejo, FAT16, FAT32, para Windows 95, me dice acá, el NTFS, no me acuerdo dónde está por acá, a ver, acá está NTFS, había otros NTFS por aquí, no me acuerdo yo los números, pero ustedes, de acuerdo al sistema de archivos que quieran que contenga esa partición, van a elegir el número. ¿Cómo hacemos para cambiar ese número? Volvemos a poner la M, que es el menú. Me dice que con la opción T, yo puedo cambiar el tipo de partición. Vamos a imprimir la tabla. A ver. Y vamos a la partición 2, le vamos a cambiar el tipo, que no sea Linux, que sea de Linux Swap. Entonces yo voy a poner una T y me va a decir qué partición es la que quiere cambiar. La 2. Y le voy a escribir el código hexadecimal, 82. Y después a la 3, a la partición 3, le voy a cambiar también con T, a la partición 3, y le voy a decir que utilice, ¿qué número era? Y me olvidé. Profe, ¿Qué número era? ¿Alguna de Linux, te acordás, Juli? Número 12 puede ser. ¿Alguna de Windows? Bueno, le vamos a poner cualquiera. Sí, a ver, prueba con la 12. Le pongo cualquiera, no importa. Ahora vemos cómo quedó la tabla de particiones. Con la P, y me dice que la 2 es de Linux Swap. Y la 3, que le acabo de cambiar el número mágico, es de Compact Diagnostic. No tengo la menor idea qué es, pero es un tipo de sistema de archivo. Si yo le hubiera puesto en vez de 12 el F6, por ejemplo, era otro sistema de archivos. Veamos con la L qué opciones teníamos.
Claro, ¿ves? La 12 es esta. Si hubiera puesto un FAT32 de Windows 95, le tendría que haber puesto la C solamente. O esta FAT16, 1E, o la NTFS 27. Había otro NTFS por acá. Fíjense que tenemos de Solaris, por ejemplo. Le vamos a cambiar a ese. Vamos a hacer una de Solaris, que sería el BF. Voy a volver a cambiar con T la partición 3. Y le voy a poner EF. No, perdón, BF. Ahora imprimo la tabla y ya me cambio a Solaris y no a Compact que tenía recién. Las extendidas, perdón, las lógicas también se pueden cambiar en tipo de tamaño, perdón, de tipo de sistema de archivo. Podríamos poner FAT16, el número 14. Voy a hacer una T. El valor predeterminado va a ser la 5. Y le voy a poner número 10. No, habíamos dicho 1B. No me acuerdo cuál dije, pero vamos a poner 1B, por ejemplo. Ahora imprimo la tabla con P y ya fíjense que me va cambiando el tipo. Obviamente, y aclaro esto, con cambiar el tipo de sistema de archivo que va a contener esa partición, no le estoy dando formato para que sea de ese tipo, ¿sí? Solamente le estoy dando la información para que quede guardada en la tabla de particiones. Pero esto no significa que todas estas particiones sean de tipo swap, o de tipo Solaris, o de tipo FAT32. Les estoy dando solamente la información para que la reconozca. Para darle formato yo tengo que usar otro comando que es el mkfs. ¿Sí? Darle formato significa crear la estructura dentro de ella, dentro de esa partición, para que reciba los archivos de tipo, ya sea para tipo swap, ya sea para Linux, ya sea para Windows, ¿sí? Entonces, con esto no es suficiente, pero sí es necesario que lo hagamos para que el sistema de archivo, el sistema operativo, cuando lea este número, reconozca que va a tener adentro y diga, sí, es compatible lo que dice acá con lo que tiene adentro. ¿Qué más tenemos que ver con el FDisk? Bien, ¿qué pasa con esta tabla de particiones? Esta tabla que acabamos de ver recién está guardada en memoria. Para yo poder hacerla efectiva, es decir, que esté guardada y que funcione así, yo tengo que imprimir esa información y luego escribir en el disco y salir. ¿Está? Por lo tanto voy a ponerla ahí para guardarla. Ah, todas las particiones, bien. No, entonces no voy a guardar nada. La 1. Ahí me está dando la información que tengo de cada partición. Voy a poner W para que guarde todo. Entonces, se ha modificado la tabla de particiones. Se guarda en el disco virtual, obviamente, todo lo que yo creé. Y a partir de ahora voy a ir a ver qué pasa con estos dispositivos. fdisk-l, que me muestra los dispositivos que tengo. ¿Y qué pasó? De nuevo me olvidé el sudo. Y ahora me dice que tengo un disco SDA que tiene una sola partición y tengo un disco SDB que tiene 6 particiones, de las cuales 2, las 5 y las 6, son lógicas. Las otras 4 son
3 primarias y una extendida. Y me da los tamaños de las particiones que yo creé. Ya esta tabla de particiones está fija, está definitiva. Ya no puedo, ya no tengo que, digamos, hacer más nada más que montarla en mi sistema de archivos. ¿Qué es esto de montar? Vamos a las filminas. Siguiente. Profe, Sí. una vez guardada, ¿se puede borrar o Sí, modificar? sí. Vamos a volver si quieren. Antes de que sigamos, vamos a volver a FDisk. Vamos a trabajar sobre el disco SDB, o el dispositivo SDB, y fíjense que vuelve a bienvenido a FDisk. Vamos a poner M para recordar el menú. Para borrar era la D. Y voy a poner D, y me va a preguntar qué partición borro. Ya no me acuerdo cuál quisiera borrar, pero supongamos que borro la 1. Puedo borrar la 1. Y vuelvo a poner W para guardar. ¿Se acuerdan que W era? Guardar y salir. Guardo. Y vuelvo a mostrar con el FDisk -L. Y ya no me dice que tengo la partición 1. Tengo el mismo disco, pero con la partición 2, 3, 4. Y dentro de la 4, la 5 y la 6. Cuando yo tengo extendida, las que son a continuación son lógicas dentro de la extendida. ¿Sí? Podría agregarlo de nuevo, pero no tiene sentido que la agregue, porque total, estamos trabajando para probar nada más, pero podría agregar de nuevo la partición que me falta ahora. Quería ir a la filmina para que veamos esto. Después de el proceso de particionar, vamos al siguiente paso, porque todavía no podemos usar esa partición, que es la de formatear, es decir, darle el formato o la estructura para almacenar físicamente los datos, los tipos de datos, si va a ser de Linux, si va a ser de Windows, etc. Para eso, para formatear una partición, tenemos el comando mkfs, que le da al dispositivo el tipo de sistema de archivo. En estos casos tenemos 3 opciones diferentes de escribir lo mismo. Acá le estamos dando formato de tipo x4, o sea, de tipo Linux, a un dispositivo que se llama SDD1, o sea, a la partición 1 del disco D. ¿Sí? Se puede poner de esta forma, se puede poner de esta forma, o de esta. Sin nada, con el punto x4 o con la opción -t x4. Yo ahora, si me fijo, no tengo nada en esa partición, solamente dije que es una partición de tipo Linux, pero no tiene formato para que Linux la pueda usar. Entonces lo que voy a hacer es, sudo, voy a ejecutar mkfs, esperen que me olvido el sintaxis, así que vamos a usar -t x4 y el nombre del dispositivo, -t x4 y el nombre del dispositivo, /rep, /sd, ¿qué partición? La que borré justo. Tengo que cambiar el tipo, bueno, le voy a dar formato a la 2, SDB, y después le voy a cambiar el tipo. No, primero tengo que hacerlo. Voy a tener que entrar de nuevo al FDisk. Voy a... ¿Cómo cambiaba el tipo? Con T. Con T a la partición 2 le voy a poner 83 W y guardo. Vamos a ver cómo quedó. Bien, la partición 2 es de tipo Linux. Ahí está. Ahora sí voy a darle formato. mkfs -t x4 a /dev
SDB2. Le doy Enter, porque no le puse sudo. No cualquier usuario puede hacer esto, siempre tiene que ser el administrador, obviamente. Y ahí me dice, se está creando el sistema de ficheros, bloques de 4K, data nodos I, etcétera, etcétera. Todo lo que guarda información sobre el sistema de archivos de Linux. ¿Sí? Y ahora yo podría ver con fdisk algún cambio, pero no, acá yo no veo nada. El fdisk me dice que tengo dos discos, el disco SDA y el disco de SDB, y la partición SDB2 que está en Linux. Pero si yo quiero ver los sistemas de archivos que yo tengo funcionando, hay un comando que me permite saber eso, el comando mount. Con el comando mount solito, a secas, yo puedo ver los sistemas de archivos montados. Como es un sistema virtual esto, ¿vale? Voy a tener muchos sistemas de archivos montados. Pero si se fijan, acá está montado el disco SDA1, que es de tipo X4. Pero no me parece el SDB2, que es el que acabo de crear. ¿Por qué? Porque no está montado, es decir, esa partición existe, pero no está acoplada a mi sistema de archivos que tengo en el Ubuntu que estoy usando. El MKFS le da formato para almacenar bloques de datos de tipo Linux, de tipo X4, pero con eso no es suficiente todavía tampoco para poder usarlo. Tengo que montar ese dispositivo, o sea, integrar el sistema de archivos al árbol de directorios que tengo. Cuando nosotros trabajamos en Windows, trabajamos con volúmenes que tienen letras como nombre, ¿sí? A, B, C, D, F, y cada uno de los sistemas de archivos, que pueden ser un pendrive, que puede ser otra partición, van a tener una letra asignada, y yo puedo asociar al disco C, al disco D, al disco F, pero en Linux no funciona con volúmenes, con letras. Linux funciona como si fuera un único árbol de directorio, y dentro de ese árbol puede estar cada una de las particiones. Esa partición va a estar asociada a lo que se llama punto de montaje. El punto de montaje es un directorio determinado, un directorio que yo creo, y a partir de allí va a estar esa partición, a partir de ese punto de montaje que se llama. Entonces, todos los directorios que serán punto de montaje de un dispositivo deben ser creados previamente al montaje del dispositivo. El comando mount los monta, pero yo tengo que decirle dónde. Entonces vamos a crear un directorio para montar esa partición SDB2. Voy a ir al limpiar la pantalla. Voy a crear con mkdir un punto de montaje. ¿Dónde estoy parada ahora? Estoy parada En el home directory. en el home directory, por eso voy a ver pwd. Lo voy a crear en Sandy, ¿sí? mkdir, le voy a llamar partición 2, y si hago un ls, van a ver que aparece el directorio partición 2. Ese va a ser mi punto de montaje. Lo primero que voy a verificar es con un ls-l qué tipo de permisos tiene esa partición 2. Bien, partición 2 me permite guardar, ejecutar y leer. Ok, ya está el punto de montaje. Lo que voy a decir ahora es, un segundito,
quiero ver que no me está olvidando de nada, aparte de crear la partición. Tengo que crear, ya creé el punto de montaje, voy a ejecutar el comando mount, es decir, asociar ese disco que yo creé, perdón, esa partición que yo creé al punto de montaje. Sudo mount. Menos T sería la opción de mount que me permite decir qué tipo de sistema de archivos estoy montando. Y tenemos que darle el nombre del dispositivo. El nombre del dispositivo sería /dev /sdb2 y luego viene el punto de montaje /home /sandy /partición 2. Bueno, no me dio ningún tipo de error. Se supone que ese disco ya está, esa partición, perdón, está asociada a ese punto de montaje que se llama directorio partición 2. Me voy a mover al directorio /home /sandy /2. Ah, me olvidé del 2. Partición 2. Voy a hacer un ls, voy a tener un directorio que me lo crea por defecto. Vamos a hacer un ls/bin ahí dentro y lo vamos a guardar en un archivo. ¿Sí? No me permite guardar ls/bin, archivo. Tengo que ver de partición cuánto tengo de permiso. A ver, vuelvo para atrás. S, L. No tengo permiso de... No, este no. CD, Enter. LS, L. A ver, partición 2. No tiene permiso de grabación, perdón. chmod más W. Partición 2. No puedo hacerlo si no soy sudo. Ahí está. Ahora sí tengo permiso. Partición 2. No me grabó el permiso de grabación. No, lo voy a hacer con el modo... Lo tengo que hacer con modo numérico. Ponele 7, claro, ponele Sí, todo sí, 7. con el modo numérico me lo toma. Vos sabés que he notado que cuando estoy trabajando con particiones, el modo relativo no me lo toma y el modo numérico sí. Pero sí, ya lo probé y me dio error de nuevo. Bueno, y ahora sí, fíjense que el modo numérico está. Partición 2 que ya cambió el color, ya tiene todos los permisos y ahora sí voy a poder trabajar, moverme a partición. Crear un archivo, ahí me lo creo, hago un ls para ver qué hay, ahora ya tengo el archivo creado, voy a crear otros archivitos vacíos, touch A, B, C, otro ls para que veamos qué tiene, ya tiene varios archivos creados en esa partición, y fíjense que yo tengo, con el comando mount, tengo montado, aparte del disco 1, tengo el disco 2, perdón, la partición 2 del disco 2. No tengo montado las otras particiones, solamente la partición 2. Si yo quisiera montar otra partición, tendría que darle el formato de X4 para luego poder montarla.
El hecho de que esté montada significa que yo la puedo acceder. Supongamos que yo la quiero desmontar para no accederla más, para que no me aparezca. La partición va a seguir existiendo físicamente, pero no va a estar asociada a mi sistema de archivos. Lo que hago es umount y le pongo solamente el dispositivo barra, perdón, con el sudo, ¿no? Sudo umount barra dev barra sdb2. Ay, me dice que estoy ocupado porque estoy ocupándolo me tengo que salir de acá, perdón. Salgo, que ahora sí. Me respondió, o sea que lo desmontó. Si yo ahora hago el comando mount para ver qué tengo montado, ya no me aparece la partición SDB2, sino que solamente me aparece la SDA1. Acá al final estaba la partición montada. Y si yo quiero ir a ese subdirectorio barra home barra sandy barra partición 2, el subdirectorio existe, pero si yo hago un ls, no tiene nada adentro. ¿Por qué? Porque está desmontada la partición 2 que había creado y los datos están guardados en ese disco o en esa partición, pero como no está montada no puedo acceder a ella. ¿Sí? Nos faltaría ver un poquitito más de algunos archivitos y algunas cositas que serían de la última filmina, pero que en líneas generales estaría básicamente todo explicado. Me gustaría que revisen esto, porque ya se ha hecho tarde para continuar, que revisen esto, pero y vengan con dudas si quieren para la clase que viene. Así ya terminamos el tema de los archivos que necesitamos, cómo usar el comando mount y mount, y el último comando que es el de F y cuota, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna pregunta ahora? Profe, yo quería preguntar si había chance de que vamos a entrar el trabajo más tarde, el TP4, El extender la TP4. fecha. ¿Cuándo es la fecha, Juli? Mañana. Mañana, sí. Por lo menos, o sea, se puede ser el miércoles, hasta el miércoles a la noche, o sea, un día más. Bueno, no sé, ¿qué decís, Sandra? Yo no tengo problema con vos, Bueno. decidís, Juliana, vos decidís. Bueno, se le cambio para el miércoles. ¿Le cambias la fecha para que les aparezca el miércoles? Sí, ahí se le cambió. Bien, profe. Muchísimas gracias. Porque si no, no les va a dejar entrar. Bueno, profe, entonces nos vemos. Gracias por la clase. Nos vemos el lunes Bueno. que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Nos Chao, vemos, Sandra, profes. nos Buena vemos. semana, Chao, cuídense Juli. mucho. Buenas tardes. Profe.